pero bueno, ya estamos en contacto con Mariana Piris y le agradecemos por estar en los micrófonos de la clase radio, la radio de Adeón Maldonado. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio, un saludo para ustedes y para todos y todas los que nos están escuchando. Bien, y justamente de lo que decíamos en la introducción, esta reforma educativa ha venido con una motosierra prendida a destrozar una cantidad de cosas en la educación pública. Exacto. Nosotros primero contarles a quienes nos están escuchando que AFUTU es un sindicato que tiene un carácter único, es decir, que está presente a lo largo y ancho del país, en cada lugar donde hay una escuela técnica, y que tenemos la particularidad además de que nucleamos en nuestro sindicato tanto a docentes como a trabajadores de gestión y de servicio de la UTU. Somos un sindicato que, además de tener la pata docente, también tiene a los compañeros y compañeras que están en las tareas administrativas y en la tarea de las auxiliares de servicio, pero que además, como la UTU tiene una propuesta tan amplia, también hay compañeros que están vinculados a la parte agraria, ¿no? Que están, que tienen esos cargos y toda esa diversidad de realidades que están presentes en la UTU es lo que nosotros también nucleamos dentro de nuestro sindicato. Y como bien decían, la transformación curricular, que la venden con bombos y platillos, nosotros la hemos rechazado desde el principio como sindicato por dos cosas, por su forma y por la forma en que se implementa esto y por el contenido. En cuanto a la forma, nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo, desde que empiezan toda esta parnafalaria de la transformación educativa, que es una reforma encubierta, que fue de manera inconsulta, que no fue un proceso de construcción en el cual participaran todos los actores de la educación, trabajadores y trabajadoras, pero también las comunidades educativas que incluyen a las familias de los estudiantes que asisten a algún centro educativo, y también porque además los espacios técnicos pedagógicos que tenemos los docentes, las docentes, que son las ATD, donde el sindicato, donde no estamos presentes como sindicato, sino que ahí están todos los docentes, no importa si están afiliados o no a un sindicato, también la rechazó y hubo ahí un ninguneo por parte de las autoridades con estos espacios de construcción pedagógica, una deslegitimación de esos espacios que realmente preocupan mucho, y por su contenido, porque en realidad esta transformación educativa se implementa y no da soluciones a ninguno de los problemas reales que tiene la educación, que tenía y que se han venido agravando en estos últimos años. Particularmente en la UTU nosotros venimos denunciando que esta transformación genera una pérdida de identidad de la educación técnica, tecnológica, agraria y artística, que son como todas las áreas que abarca la UTU, y que pasamos de una propuesta que atendía a una diversidad de edades y de intereses, porque la UTU tiene cursos que su construcción, o sea, la construcción de la propuesta educativa de una UTU está muy arraigada a su territorio, al lugar donde está. No es lo mismo una UTU en Maldonado que una UTU al norte del país, ¿no? Como Artigas, o que esté ubicada más hacia el centro o hacia el litoral, porque tienen realidades diferentes y porque además la UTU como Universidad del Trabajo siempre ha tenido una orientación a la formación que tiene una inserción en el mercado laboral y en el mundo del trabajo inmediata, y eso hace que las personas que asisten a la UTU, que que hay un ciclo básico, ¿no? Que los gurises vienen cuando salen de la escuela, pero después también abarca la educación para todos durante toda la vida. Es decir, yo en determinado momento de mi vida entiendo que y tengo la necesidad y quiero transitar un curso de cualquier cosa, de administración, de gastronomía o algo que me genere interés, y esa posibilidad estaba dentro de la UTU, ¿no? Dentro de la UTU se albergaba
toda esa diversidad de edades, de trayectos, y lo que ha generado esta transformación es que toda esa propuesta se pierde, y cada vez la propuesta que se da desde la UTU pierde su anclaje territorial, y cada vez es más parecida a la propuesta de secundaria. Entonces nosotros ahí decimos que hay una pérdida de identidad, y porque después también esta transformación viene a tapar un gran recorte en términos presupuestal que se puede apreciar en varias dimensiones, ¿no? En torno a la propuesta, como yo venía diciendo, ahí pasamos de una cantidad de bachilleratos de 25 bachilleratos a 12, pasamos de una propuesta de educación media superior que tenía como 20 propuestas a 10, entonces hay un recorte en la propuesta educativa, pero también en la cantidad de grupos que se abren en cada una de las escuelas, y eso tiene un impacto en la cantidad de horas docentes, pero también en la calidad educativa, en términos de que tenemos menos grupos para la misma cantidad de gurises o más, entonces genera un hacinamiento, una superpoblación en esos grupos. También venimos transitando, producto de esta transformación, una flexibilización y una tercerización en los cargos de gestión y de servicio. Antes, por medio de un concurso, se ingresaba como funcionario a la administración pública, y a partir de esta transformación, y también impulsado por el director general de la UTU, ahora los trabajadores de gestión y de servicio ingresan con lo que nosotros hemos catalogado como contratos chatarras, que son a término de 2 años, y que queda sujeto a la evaluación del director del centro, la directora del centro, si esas personas siguen o no, lo que genera una imparcialidad muy grande en términos de la labor y de la evaluación del trabajo de esos funcionarios. Y además tenemos una subejecución del presupuesto educativo de casi el 20% en infraestructura, lo que genera, eso quiere decir que si la UTU hoy tiene 100 pesos para gastar en infraestructura y en materiales fungibles que son necesarios para el desarrollo de las clases, ¿no? Porque gastronomía, para cocinar necesitamos insumos, en electricidad, para generar las prácticas se necesitan insumos, para carpintería, para generar la práctica también, es necesaria la madera para elaborar. Entonces, todo eso hoy recae sobre, costear esos insumos hoy recae sobre los estudiantes o a la voluntad de la comunidad educativa, que trata de resolverlo por medio de rifas o de colectas, pero que claramente genera un atentado al derecho a la educación, porque si yo no tengo para poder cubrir esos materiales necesarios para el desarrollo de la clase, está condicionado mi aprendizaje, y por lo tanto está condicionado el derecho a la educación de un montón de estudiantes a lo largo y ancho del país. Vale. Y con escuelas que se caen a pedazos en términos de infraestructura, donde nos vinieron a vender la panacea de los María Espínola, y hoy tenemos estudiantes que comen en la mano, porque las escuelas no están preparadas para en términos de espacio para recibir, para tener un comedor y recibir esos estudiantes, y que además un montón de carencias en términos estructurales que hacen que el funcionamiento el desarrollo de las clases se vean limitados, ¿no? Hay escuelas en las cuales, si está funcionando el taller de carpintería, no puede estar funcionando al mismo tiempo el de estética integral, porque la capacidad de la instalación eléctrica no es suficiente, y eso no se atiende, y eso no se mejora, no se ha tenido un mantenimiento, y ahí también vemos las condiciones en las que se desarrollan las clases y el espacio de trabajo, que es realmente lamentable, ¿no? Mariana, tú nombrabas todas estas carencias y estas necesidades que contrastan, como también tú decías, con los bombos y platillos con los que se ha querido vender esta transformación educativa. También hablabas de pérdida de identidad, y yo me recordaba que hacía unos días veíamos que había una publicidad de la UTU en el Times Square de Nueva York. ¿Cuál fue el objetivo de esa promoción, si ustedes han podido acceder a esa información, y
¿qué sensación les generó a ustedes ver eso en contraste con todas las necesidades y las carencias que ustedes viven a diario? Bueno, nosotros hemos escuchado mucho últimamente en términos públicos al director general hablar de una UTU que prácticamente se encuentra, es Juan Pereira en el País de las Maravillas y la UTU está ahí, ¿no? Ahí la coloca. Y a veces capaz que si nosotros no tenemos a alguien conocido, si no estamos transitando por esos procesos, hasta podemos creer que está todo bárbaro en la UTU y en realidad cuando nosotros recorremos a lo largo y ancho de nuestro país cada uno de los centros educativos y cada una de las escuelas técnicas y agrarias que están en los diferentes departamentos y en las diferentes localidades, esa UTU de las maravillas no existe, de la que habla Juan Pereira. Por lo tanto, nosotros venimos denunciando que tenemos un auto que se cae a pedazos y que pierde propuesta educativa, que pierde anclaje territorial, que nos preocupa porque creemos que la educación técnica, tecnológica, agraria y artística tiene que tener un nexo muy estrecho con el mundo del trabajo, que no es igual en todos los departamentos del país, y con el empleo, ¿no? Porque estamos en algunas orientaciones formando mano de obra calificada que va a tener una inserción laboral y que también lo que nos preocupa con respecto a esto es que, como hemos escuchado algunas autoridades de la educación, hoy los futuros trabajadores no tienen que formarse mucho en nada porque después el mercado se va a encargar de formarlo en la especialidad. Entonces hay una resignación por parte de las actuales autoridades de la UTU y del CODICEN de la ANEP de resignar su responsabilidad, ¿no? De la educación y dejar ese terreno al mercado, a que el mercado ordene, y ya sabemos que cuando el mercado ordena hay un gran problema ahí. Y también después, es deshumanizante también, ¿no? Es totalmente deshumanizante porque además no te forman en nada, te dan 3 conceptos básicos y anda a pelear con escarbadientes en el mundo del trabajo, en las condiciones que puedas, con otros que están que tienen más formación por el mismo puesto de trabajo, por lo tanto es ir a la selva, ¿no? A pelear a la selva. Y eso nos preocupa, realmente nos preocupa porque nosotros, además de un concepto de educación, siempre lo enmarcamos en un proyecto de país. ¿Qué país queremos? ¿Qué educación queremos? ¿Qué UTU queremos? ¿Para qué país? Y eso lo hemos traído bastante a todos los espacios donde estamos a lo largo y ancho del país, porque cada vez hay una disociación más grande. Una disociación no, hay una intencionalidad de que al trabajador lo forme el mercado y no se haga cargo las autoridades de la educación y el CODICEN de la ANEP de cuál es la orientación de la educación técnica y tecnológica. Después nosotros, con respecto a cómo se... Algo también que está sucediendo es que se está concentrando el poder en una sola persona con una lógica de patrón de estancia también, ¿no? Y eso te genera hasta clientelismo político. Totalmente. Nosotros, como movimiento sindical en su conjunto y con otras organizaciones sociales del campo popular, nosotros hemos dado una lucha intensa contra la LUC que generó una reforma de la ley de educación que tuvo como consecuencias, como alguna de sus consecuencias, que pasamos de los consejos y de los colegiados a nivel de cada subsistema a las direcciones generales, que son muy parecidas a las gerencias de las empresas, donde hay una única persona que toma todas las decisiones y que las carreras funcionales hoy están determinadas de cómo se levante Juan Pereira, de qué humor se levanta Juan Pereira hoy, porque para que una auxiliar de servicio o para que una administrativa pueda tener su traslado, todo pasa por esa persona y dependiendo si tiene ganas o no tiene ganas, autoriza o no autoriza un traslado. Por lo tanto hay el clientelismo político, pero también hay una desregulación de las carreras funcionales en la administración pública, porque se entiende que esto es una empresa y que él tiene que definir absolutamente todo, y esto es consecuencia de la LUC también, ¿no? Entre otras muchas cosas que generó la LUC.
y después, con respecto a la publicidad nosotros entendemos que es parte de la idiosincrasia de la UTU misma poder publicitar sus cursos, su oferta educativa. Lo hacemos generalmente desde las comunidades educativas de los diferentes centros, informamos a la población cuál es la propuesta educativa. Esto de hacerlo en Estados Unidos, la verdad que no le encontramos mucho sentido. No tiene sentido, ¿no? ¿Cuál es la población objetivo en la que hay que publicitar ahí? Hicimos algunos pedidos de acceso a la información pública para ver cómo se definió esto, pero creo que es un detalle en la globalidad y en la inmensidad de otros problemas mucho más reales y concretos y llanos que tenemos. Nosotros no nos podemos olvidar que en Maldonado hace una semana tuvimos una situación de violencia que es muy preocupante, porque todos los centros educativos en diferentes lugares del país, que si bien esto de las situaciones de violencia en los centros educativos no es nuevo, hemos observado cómo ha ido escalando en los últimos años y venimos de una secuencia de eventos que tienen que ver con la violencia, que nos preocupa seriamente y que nos ocupa, porque en realidad nosotros, a raíz de todas estas situaciones, venimos haciendo como una serie de planteos con respecto a esto de la necesidad de poder atenderlo, porque todas estas situaciones hasta el momento no ha generado que tengamos que lamentar la pérdida de la vida de una persona, de un estudiante, sino, por suerte, pero vemos con preocupación que en cualquier momento tenemos que estar lamentando porque esta realidad nos está empujando a eso. Y es una situación nuestra, muy cotidiana, y que es donde tenemos que poner los focos nosotros como sindicato, de poder alertar a la población, que no es nada nuevo, porque creo que la sociedad, ¿no?, tiene una cuestión estructural de la pobreza, de la desigualdad y la escalada de la violencia, que tiene su correlato y su consecuencia en los centros educativos, que siempre hubo, ¿no?, esto de, bueno, los estudiantes a veces resuelven sus conflictos de forma violenta, te espero a pelear afuera, ¿no?, te espero a la salida, pero que se trataba de transitar en un marco de convivencia y de reflexión. Ahora vemos cómo irrumpe la violencia estructural de la afuera en los centros educativos, porque claramente no somos una isla, y cuando pasa esto, cuando hay una preocupación tan grande de los trabajadores que ven cómo su vida puede estar afectada, y que además, y de las familias también, y de las personas que asisten a los centros educativos, y la respuesta de las autoridades es que va a poner 3 molinetes con identificación facial, realmente es indignante cómo no se genera, cómo no se logra dimensionar el problema el que tenemos, y que se salga con estas soluciones tan fáciles y tan banales, cuando la vida que está en peligro es la de muchos estudiantes y también de muchos trabajadores. Mariana, ¿tienen en ese sentido alguna propuesta, algún planteo que le hayan llevado a las autoridades para atacar estos problemas, específicamente en los centros de estudio? Tú decías que bueno, los centros de estudio evidentemente se encuentran en un contexto que la violencia está presente en ese contexto, pero obviamente eso no puede ser una excusa para no tratar específicamente lo que ocurre en los centros y cómo para liberar, digamos, los centros de la violencia. ¿Tienen alguna propuesta? ¿Han dialogado con las autoridades sobre alguna medida a tomar? Sí. Nosotros, como te decía, no es una situación nueva. Nosotros hace como 2 años que venimos siendo testigos de esta irrupción de la violencia de la afuera en los centros educativos, y desde que pasó la primera vez, desde que ha pasado y que venimos trabajando estos temas, hemos dicho que tenemos una postura de que siempre hay como un reflejo de decir, bueno, necesitamos más, cuando pasan estas cosas hay un reflejo de decir, necesitamos más seguridad en los centros. Y creo que hay que discutir profundamente qué implica tener más seguridad en los centros. Implica que
se cierran, de que van a estar de puertas cerradas y que solamente que eso va a generar una especie de gueto ahí en ese centro educativo, o vamos a intentar, y que ha sido nuestra postura, intentar construir con las organizaciones que están presentes en el territorio, con todas las fuerzas vivas del territorio, un espacio de tejer redes de convivencia, poder tener también una presencia del Estado con sus políticas públicas fuertes que nos permitan revertir algunas situaciones, y que también tiene un componente a largo plazo de poder abordar estas cuestiones con figuras importantes en los centros educativos que tienen que ver con los equipos multidisciplinarios, que tienen que ver con la función de un portero que es parte de la comunidad educativa, que conoce, que es referencia, y no cerrar las puertas o no tener una valla que separe al centro educativo de la cotidianeidad del barrio o del territorio. Claramente hay que tener algunos cuidados porque esto es a largo plazo. Y en ese sentido nosotros hemos denunciado que hay una retirada del Estado de los territorios que genera que esta articulación cada vez sea mucho más compleja, mucho más difícil, porque no tenemos con quién articular del otro lado, salvo algunas organizaciones sociales que están presentes en el territorio. Y eso también, sabemos que esto no tiene soluciones mágicas, porque es el resultado también de una pobreza estructural, de una desigualdad estructural que tiene que ser atendida, porque no hay soluciones que pueda dar la educación sola si no hay una política desde el Estado orientada a revertir la situación de pobreza, que cada vez es más aguda en los territorios, y revertir las situaciones de desigualdad, y también atender fuertemente lo que tiene que ver con vivienda y trabajo, que son elementos fundamentales para poder revertir en parte la escalada de violencia que tenemos, porque si los chiquilines y las chiquilinas no tienen una proyección de vida, si su proyección de vida hoy es ir a trabajar en un supermercado ganando menos de 20.000 pesos o 20.000 pesos, con lo que no van a poder sobrevivir además, y no van a poder independizarse, y no van a poder tener un proyecto de vida, claramente queda un espacio para que otros actores capten estas juventudes, esta población, en el narcomenudeo, ¿no? Y que es la plata fácil, y que ahí hay un campo fértil para eso, cosa que nos preocupa mucho y que hemos intentado plantear esta visión que tenemos, y específicamente la semana pasada hubo una bipartita de la CESAU, que es la coordinadora de sindicatos de la educación, donde están todos los sindicatos de la educación ahí nucleados, con el CODICEN de la ANEP, planteando la preocupación, pero también planteando las posibles, o lo que nosotros entendemos que puede ayudar en términos de propuesta, que tiene que ver con equipos multidisciplinarios, que tiene que ver con el portero, pero que también tiene que ver con, más a largo plazo, poder establecer algunos tipos de convenios con facultades o con otras organizaciones que nos permitan atender estas situaciones que son cada vez se dan más, y además cada vez con una violencia mayor, y con situaciones que generan mucha preocupación. Mariana, pero algo que va de la mano con la violencia, que también es violencia. Los datos, por ejemplo, que el 42% de los niños uruguayos es víctima de inseguridad alimentaria, y que casi que un 4,5% padece inseguridad severa alimenticia. También los adolescentes, lo mismo, ¿verdad? En barrios que ya están casi que totalmente excluidos, y te lo puedo decir también con facultad, que acá en Maldonado, por ejemplo, en diferentes UTUs del departamento, los mismos docentes muchas veces son los que le dan la comida a los muchachos, a las muchachas, porque los gurises van con hambre a los centros de estudio. A veces están en
en gastronomía y lo que cocinan en esa clase es lo único que van a comer durante el día, y no se atienden las cosas. Desde el Estado no se atienden y queda en mano todo de los docentes, o de las instituciones y bueno, me parece que podrás tener los mejores programas de estudio, pero con hambre no puede estudiar nadie. Claramente, nosotros es alarmante, pero no solo para los que estamos en la educación, es alarmante como sociedad que en un país de 3 millones y que produce alimentos para 300.000 personas, para 30 millones de personas, perdón, ¿no? En este país de las vacas y que tiene una fuerte tradición de producir carne, haya tantos niños y niñas y adolescentes que no tengan asegurado ni siquiera un plato de comida al día. Es realmente indignante, es realmente preocupante y claramente que no hay proceso educativo que se pueda dar si no hay condiciones materiales para que eso se dé. Si los gurises no comen todos los días, si las familias no están, si la principal preocupación diaria de las familias es cómo resuelvo el plato de comida, ni siquiera de todos, de algunos de los integrantes del núcleo familiar, cada uno de los días, difícilmente vaya a ser una familia presente en los procesos educativos de sus hijos e hijas. Eso no existe, no podemos disociar a los estudiantes que llegan a los centros educativos, a los salones, de su contexto. Eso limita claramente cualquier proceso educativo y es realmente preocupante y creo que los trabajadores y las trabajadoras organizadas en los momentos más difíciles, además de estos últimos años, que ha sido, por ejemplo, la pandemia, en donde mucha gente que vivía de la changa, además, estaba totalmente limitada en su capacidad de poder generar el sustento diario de la familia, hemos generado, ¿no?, organización y solidaridad con estos compatriotas, y que además hemos generado en los diferentes centros de estudio la organización de los trabajadores y las trabajadoras, más allá del sindicato, ¿no? De los trabajadores y las trabajadoras que son parte de las comunidades educativas, de poder sostener un desayuno o una merienda, porque claramente hay estudiantes que por su realidad vienen sin nada en el estómago y a veces lo único que comen en todo el día, como bien decías, es el plato que se le da en el comedor de esa escuela. Pero ¿sabes por qué te decía yo? Porque después se le echa la culpa a los docentes, ¿verdad? O se le echa la culpa a quienes trabajan en la educación, digo, y son los que y son los que le solucionan el plato de comida a los niños, ¿verdad? Y después vienen los políticos con la promesa fácil, ¿no? Y ahora que estamos en elecciones, después aparecen los políticos en la casa de la gente poder a pedirles el voto, ¿verdad? Y los niños pasan hambre y van con hambre a los centros de estudio y bueno, y son los docentes los que le tienen que tratar de solucionar el alimento. Por eso, si no hay condiciones materiales, si las personas no tienen asegurado su sustento diario, si no tienen asegurado un lugar decente para vivir, si no tienen asegurado un barrio con las condiciones necesarias en términos de infraestructura para poder vivir, no hay solución posible que sea brindada únicamente por la educación. Y claro que después, si hay un mayor o menor nivel de aprobación o si hay un mayor o menor nivel de repetición en los diferentes cursos, la culpa es de los docentes o, como se ha dicho muchas veces, que si los sindicatos hacen paro, dejan a miles sin comer cuando no se atiende la necesidad de raíz o no se problematiza en términos a por qué esos estudiantes necesitan comer en los centros educativos si no tienen garantizado el plato de comida en su casa. Claramente es mucho más fácil echar la culpa a los sindicatos o a los trabajadores de los desastres que hacerse cargo de las responsabilidades y de lo que no hicieron durante todo este tiempo, porque, bueno, en el mundo de las promesas vamos a seguir estando mucho tiempo más.
Bueno, Mariana Piri, secretaria general de AFUTU, te agradecemos mucho por estar en los micrófonos de la clase radio y la radio de Adeón Maldonado. Muchas gracias a ustedes por el espacio.